Giselle Pérez Blas es estratega de comunicación política y experta en manejo de crisis. En 2005 fundó la empresa Auguro Estrategia y Comunicación. Al frente de la mencionada compañía, ha demostrado su ingenio y capacidad para implementar estrategias políticas y comunicacionales exitosas. Su trabajo en numerosas campañas se ha traducido en triunfos electorales que han llevado a destacadas figuras al poder municipal y estatal. En Encarados, recibimos con orgullo a la estratega política Giselle Pérez Blas. Hola amigas, amigos, bienvenidos al programa Encarados. El día de hoy nos acompaña Giselle Pérez Blas. Bienvenida, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Qué gusto estar contigo, amigo. Me da mucho gusto ver y estar aquí con tu audiencia. Oye, en algún momento, y lo platicábamos, yo llegué a pensar que eras de Oaxaca y resulta que no eres oaxaqueña, eres mexiquense, creciste allá. A ver, platícanos de esta primera foto que estás aquí en la escuela. A ver, bueno, sí, no. Lo que pasa es que Oaxaca me formó mucho como estratega electoral. Tengo que reconocerte. Entonces, sí, ahí tengo como un cariño muy especial por Oaxaca. Fue mi primer gobierno municipal. Pero no, soy mexiquense. Y en esa foto me ves en el colegio. Yo me eduqué en un colegio de monjas, de carmelitas misioneras de Santa Teresa. ¿Quién iba a creer eso? Sí, bueno, yo vengo de una mezcla cultural muy importante. O sea, traía un marxista, ateo, con visión socialista y politólogo, y del otro lado una periodista, católica, ¿no? Conservadora. Entonces, esa fusión es lo que me forma a mí. Mamá y papá. Ajá. La formación de Giselle que Exactamente. ahora tenemos. Oye, Giselle, para ti, o sea, creciste en el Estado de México, pero después tu carrera universitaria también te vienes a la Ciudad de México. Pues es área metropolitana. O sea, el Estado de México, digo, yo crezco en el área metropolitana, pero finalmente estudio en la Anáhuac del Norte, que está en Interlomas, ¿no? Ahí hice mi licenciatura. ¿Y qué estudiaste? Comunicación. Mi expertise era manejo de medios, o sea, no manejo de medios, medios electrónicos y generación de medios masivos, en general, radio, tele, ¿ya sabes? Esta formación, desde que tú entraste a estudiar comunicación a la Anáhuac, ¿fue algo que dijiste, a ver, yo me quiero dedicar al tema de campañas políticas, quiero estar con candidatos, con alcaldes, gobernadores, o fue algo que se fue dando paulatinamente? No, es al revés. Yo trataba de huir de eso, porque yo crecí endémica de ese sistema. O sea, a mí me veías en campañas vestida de ballet, ¿entiendes? No, a mí lo que me apasionó de la comunicación era poder impactar en las emociones de la gente. De hecho, fue un spot a los 7 años que la organización se llama One Org, y el spot era The Power of One. Y yo me conmoví tanto, lo vi y dije, de aquí soy, ¿no? O sea, quería esa capacidad, casi magia, de poder transmitir una idea y cambiar la percepción de la audiencia sobre un tema. Luego, por ejemplo, en esa época estaban haciendo campañas extraordinarias de Greenpeace, por ejemplo, ¿no? Y de otras organizaciones que sí hacían comunicación social, no lo que entendemos por comunicación social nosotros, ¿no? Que es la propaganda del político, sino la comunicación social que te hace cambiar tu visión del medio ambiente, de responsabilidad social, de un tema de género, ¿no? O sea, cómo percibes la violencia, cómo cambias patrones de conducta. Eso es lo que me apasionó. Mi primer trabajo fue, de hecho, para Cartoon Network. A ver, o sea, ¿quién iba a pensar que Giselle, yo amo eso. Claro, no es por lo que más me conocen, pero amo hacer campañas para la IP, porque te permite tener un rango de producción menos hacia eslogan que endiosa a una personalidad y más hacia un tema. O sea, eso sí. Ahí se llamaba Mexico IDs y era el eslogan de esa campaña era los mejores personajes de México
están aquí, ¿no? Y era el payaso alburero, la bruja del Sonora, ¿no? O sea, el luchador de la colonia Guerrero, y así, se basaba en esos personajes. Entonces, eso creo que a mí me marcó en un esquema de estética. O sea, mi estética por eso es, a la hora de producir, es tan alta, porque no tenía que ver con la referencia de los spots políticos, sino de los comerciales, donde tienes que conmover. Una competencia y es también una cuestión de recursos, claro, para ganar. No, además tienes que conmover a tu audiencia. Ahí sí no es una inercia social, tienes que conmover a la audiencia, cambiarle el sentimiento sobre algo. Y aquí, en lo que has hecho a lo largo, aquí vemos algunas fotografías en Campaigns and Elections. Esta fotografía tuya se hizo muy famosa, donde hablan de una estratega política todoterreno. Creo que es de las mejores fotos que he visto detrás de cámaras. ¿Qué es lo que estabas haciendo? ¿O qué? Bueno, primero es que entonces empiezo a incursionar como en este mundo. Yo entro a noticieros, Televisa, ¿no? Empezamos a hacer estas como combinaciones de cobertura noticiosa con entretenimiento. Y luego vienen las campañas políticas a mi vida, pero insisto, porque ya era endémica del sistema. O sea, tienes esa... Está en tu ADN. Está en mi ADN, pero además también en mi formación. O sea, ¿cómo conquistas una audiencia y te vuelves un puente que comunique a los políticos con sus audiencias? Entonces, en esa fotografía, yo cuando incursiono en esto me doy cuenta de lo que no me gusta de la consultoría política y decido no ser consultor político. Los consultores me parecen de pronto muy respetables, pero están en una periferia de lo que pasa. Y el estratega, especialmente uno todoterreno, tiene inmersión directa con la gente, o sea, tiene influencia y tiene peso moral sobre la coyuntura política y sobre el contexto y sobre el territorio que está tratando de modificar. Y así formé la empresa, Auguro, así hago las campañas, o sea, lo hago conociendo a cada una de las personas que participan, las regiones, los municipios, las colonias, y los medios, obviamente, ¿no? Sí, yo recuerdo, nos tocó coincidir en algunas campañas, pero me acuerdo que una de las cosas, a diferencia, como dices tú, del consultor político tradicional, la parte de estrategia era tú sí te ibas al terreno. Sí, claro. Y sí era andar viendo a ver qué es lo que estaban haciendo, qué decía la gente, qué decía hasta el taxista, porque al final una de las cosas que coincidimos es la campaña política al final se va a ganar con votos, o sea, no va a ser solo un tema de imagen, de mercadotecnia. Si la gente no va a votar, pues entonces no ganas. ¿Y cómo los motivas para que vayan a votar? Pero además no solo es eso, y ahí es donde creo que entra mucho cómo ves tu rol, ¿no? En un contexto social. Es en el momento en que tú empiezas a hacer una campaña de comunicación, o en el momento en el que empiezas a operar políticamente, porque también se opera políticamente, mediáticamente, para un cambio de percepción o para construir en el imaginario colectivo un candidato o a un gobernante, estás modificando a la audiencia. O sea, estás modificando su propia narrativa de ellos, su participación histórica, qué tanto pesa su decisión, ¿no? Entonces, más allá de que, claro, o sea, el trabajo en spots mis spots son, creo que nadie les presta tanto atención, molesto al director, yo escribo los guiones, yo me meto en fotografía, ¿no? Pero la parte más importante es conocer la región en la que estás tratando de incidir, porque también está la responsabilidad de detonar algo en una región y luego hacerla ingobernable o lastimar más a la población. Y mis campañas están hechas para sanar heridas sociales, no para crear nuevas. Y ahorita que hablas de heridas y todo esto, veo, o sea, una de las cosas que a lo mejor no sabe nuestra audiencia es que quizá la parte de la consultoría de Auguro, la empresa, todo esto lo que haces,
también te metes después de las campañas y sigues en contacto con la gente y sigues haciendo cosas en donde has estado trabajando. O sea, no es así como voy, hago este trabajo, me contrataron, ya ahí se ven y ya no regreso. No, y tengo ahijados para tirar. Generas un vínculo también. Sí, afectivo. Por ejemplo, en esta fotografía, bueno, estas dos siguientes fotografías, platícanos de ellas. Bueno, por ejemplo, esas fotografías son de Quintana Roo. Quintana Roo tenía muchas deficiencias en materia de atención médica, ¿no? Y de las necesidades, sobre todo de la zona maya, ¿no? Entonces sí, hacemos mucha gestión. Es algo que no es parte de las campañas, pero al mismo tiempo surge de ahí, porque el lazo afectivo es real. O sea, cuando tú llegas a un estado, la gente establece relaciones afectivas contigo, de confianza, de credibilidad, de saber que te vuelves un interlocutor, no solo con el candidato o con el gobierno o con quien sea que estés trabajando, sino una visión que les permite verse diferentes. Por ejemplo, estas son de gestión. Abajo estoy con los líderes de la zona maya, pero por ejemplo también tenemos temas de escuelas, de empoderamiento femenino, ¿no? Ahí estamos haciendo mucho trabajo de empoderamiento femenino, también de atención a emergencias. Mi trabajo es ese, es volver visible lo que de pronto puede parecer invisible. ¿Y esto se te ha permitido tener este vínculo con mujeres, hombres, niños, adultos, pero también porque has estado en campañas políticas? Vemos aquí algunas fotografías, has estado muy cerca y has manejado la estrategia de varios candidatos que han llegado a ser gobernadores. Tu carrera ha sido muy exitosa en todo esto, y me gustaría que nos platicaras así de una forma, ¿qué es lo que te quedas con estas campañas? ¿Qué fue lo que te motivó? Porque aparte es cómo decides si sí le apuestas a un candidato o a una candidata o no, porque al final tiene que haber un vínculo y algo que digas, sí concuerdo, no nada más eres de las que me están contratando y voy. Sí, no, es todo un proceso, ¿eh? Primero porque no hago contrataciones a corto plazo, o sea, todas las relaciones de trabajo que yo he tenido se han construido a lo largo de distintos periodos de tiempo que van acompañándolos en sus carreras políticas. O sea, es una alianza. Un candidato al que yo quiero mucho me dijo, tú eres mi bastión. O sea, volverte eso de alguien que va a enfrentar, literalmente tratar de levantar su estado, ¿no? O su región o su país, es invaluable. Entonces tiene una responsabilidad enorme, por un lado. Por otro lado, tienes que, como es una alianza tan fuerte, que es una alianza que permea tu vida privada, la vida privada de ellos, literalmente ponen en tus manos la toma de decisiones de sus carreras. No es algo que se puede tomar a la ligera. Y por lo mismo, soy muy cuidadosa de con quién puedo trabajar y con quién no puedo trabajar. No necesariamente tiene que ver con las posibilidades de éxito, ¿eh? De hecho, tú me conoces. Sí. Si hay algo que siempre dicen es que parece que me gustan las difíciles, ¿no? O sea, las campañas que parecen imposibles, esas me gustan. Sí es un rasgo de personalidad, pero también es porque son los que valen más la pena. Son aquellos que cuando no son producto de un sistema corrupto, sino van en contra de un sistema, o van en contra de la inercia social que está teniendo a una población en esas condiciones, primero es mucho más fácil para mí trabajar rompiendo esquemas, que es como a mí me apasiona trabajar, rompiendo esquemas sociales, comunicacionales, de procesos electorales, ¿no? A mí no me gusta hacer campañas como todos los demás lo hacen, o sea, no me genera ningún elemento creativo, ¿no? Pero además imagínate, o sea, el mismo tipo de spot en una población diametralmente opuesta, con un bagaje cultural distinto y además en otro año y en otro contexto, pues es un absurdo, ¿no? Es como vender espejitos, eso no lo hago. Entonces sí requieres una relación personal muy sólida y un respeto profesional muy fuerte,
porque además sí hay, no crees que todo es miel sobre hojuelas. No, claro que no. Sí te peleas con ellos a cada ratito, ¿no? De estos dos gobernadores, De los de que están en Quintana las fotos. Roo y el de Coahuila, ¿qué nos podrías decir, o sea, como el mejor momento que tuviste a lo mejor en la campaña o el aha moment, como dicen, con ellos, o un tema de crisis, así que digas, lo logramos sacar adelante y ahora sí? Mira, más bien yo te diría que los dos son mis amigos para empezar, entonces es difícil porque yo les tengo un afecto muy particular. Pero por ejemplo, en el caso de Carlos Joaquín, él es un hombre profundamente exitoso como funcionario público, ¿no? El momento de decidir contender por la gobernatura en una plataforma que no era la tradicional, ni de su familia, ni en la que él estaba, implicaba una ruptura que trascendía lo profesional, lo coyuntural, lo político, y entraba en sus terrenos más íntimos, que es la familia, ¿no? Ese nivel de valentía yo siempre se lo voy a admirar y a reconocer, porque no fue fácil. Yo creo que ese proceso de transición, el anunciarlo, el tomar la decisión, el entregar la carta de renuncia, o sea, todo ese proceso me hizo a mí no solo respetarlo mucho, más de lo que ya lo respetaba, sino además admirarlo y forjar una alianza mucho más sólida de amistad con él. En el caso, por ejemplo, de Miguel también. O sea, Miguel decide contender en un proceso donde el PRI ya estaba profundamente desgastado. Asumir esa carga es difícil, porque un candidato puede estar muy bien evaluado como individuo y de pronto cargarte encima un desgaste que no era tuyo y decidir hacerlo bien, ¿no? Miguel es un hombre profundamente sólido en sus procesos, o sea, tiene una claridad mental de que sabe exactamente a qué se está enfrentando, y tampoco lo vi ni un minuto dudar en el desgaste que iba a hacer esa campaña. Y por otro lado, es muy respetuoso de los procesos creativos, es un hombre muy, muy respetuoso de los procesos creativos, y permitió que hiciéramos el trabajo que le propusimos. Y ahora es gobernador. Y ahora es gobernador. Es esta parte de estas figuras públicas que tenemos en nuestro país, comparada a las figuras públicas que hay en otros países. Estuvimos platicando de esto hace rato, pero sí me gustaría que abundaras más. ¿Qué es lo que le falta a México con este tipo de figuras? ¿Qué es lo que está pasando a nivel internacional? Digo, hablábamos fuera de cámaras, te mencionaba el tema de Francia con Macron, pero también tú mencionabas otros temas. A mí me gustaría más bien de que hablaras de este tema de personajes como en Brasil. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo y qué es lo que nos falta aquí en México? Yo creo que al final todos trabajamos con naturaleza humana, o sea, eso no va a modificarse, y por lógica la naturaleza humana tiene una inercia propia. ¿Qué estamos viendo en el mundo? Estamos viendo una polarización enorme, ¿no? Que se nutre constantemente y que de pronto las campañas exacerban, que después te vuelve las heridas sociales más profundas. O sea, hay gente que es un extraordinario candidato porque logra encontrar la herida social. Eso pasa en todos lados, ¿eh? En Rusia, en Estados Unidos, en Francia, en Colombia, en México. Encuentra una herida social y tienes una personalidad determinada y una serie de atributos que se empalman con esa herida social, la conecta, ¿no? Y entonces la emoción moviliza y la razón te guía para la votación y para la elección. Posteriormente, si tienen buenos gobiernos o no, ya ese es otro tema, ese es otro boleto. Pero en ese momento, lo que tú ofertas coincide con lo que la gente está necesitando y deseando. Cuando tú conoces perfectamente a tu audiencia, ¿no? Cuando te encuentras con la coyuntura histórica que te permite, ¿no?, crecer
en ese proceso es cuando tienes estos fenómenos electorales y estos fenómenos de liderazgo internacional. Por ejemplo, a mí me encanta ver a Angela Merkel, ¿no? Como desde toda la sutileza de su liderazgo femenino, y hablo de femenino no necesariamente en la feminidad como la conciben, del tamaño de tu cintura y qué tan largo es el cabello, etcétera, sino en estos elementos de uso de comunicación no verbal, de conciliación, de ser muy firme en unas cosas sin tener que estar siendo agresivo, esa rudeza innecesaria que de pronto lo que te detona es darte cuenta que le tienen miedo a algo, ¿no? Me encanta verla como ha reescrito en gran medida la narrativa de la política alemana, ¿no? Y luego tienes, por ejemplo, a Putin, ¿no? Que es un fenómeno extraordinario donde la madre patria Rusia, ¿no? Ya tiene el padre, ¿no? Esta figura de ese liderazgo sólido, fuerte, a prueba de todo, ¿no? Agresivo, de pronto profundamente intransigente en ciertos temas, y sin embargo coincide y lo reeligen y sigue ahí, y además reestructura la imagen de la nación en su posición en los liderazgos de las naciones más poderosas del mundo, cuando eso se había debilitado, ¿no? Llevándose consigo el orgullo del ruso, ¿no? Y luego tienes de pronto a Estados Unidos con Trump, que es un liderazgo que coincide profundamente con su población, con la real, no con la imagen colectiva que tenemos en el mundo de Estados Unidos, sino con la población real, con la población real, que no es Nueva York, no es Miami, no es Washington. Es el centro de Estados Unidos. Es el centro de Estados Unidos, es lo cotidiano de Estados Unidos, y coincide con su liderazgo. Y entonces también ves cómo la narrativa que te funciona para tener el soporte y el apoyo de la población en tu país no necesariamente es la que mejor vende en el mundo, ¿no? Con los costos que ha tenido eso para la narrativa de Estados Unidos como el protector nacional, internacional, ¿no? Y los costos que eso ha tenido a nivel económico, etcétera. ¿Qué estamos viendo? Ve Bolsonaro en Brasil, ¿no? Un discurso profundamente lleno de odio, de una ultraderecha particularmente agresiva, donde un diputado mediocre en su carrera política por décadas, de pronto se vuelve un fenómeno porque encuentra, pero además con la votación que tuvo, ¿no? Y venciendo a un ícono de la capacidad de enlazar emocionalmente con la gente como es Lula, ¿no? Con una polarización que va a tener costos para la vida cotidiana de la gente y que además también va a tener costos para Latinoamérica. Nosotros aquí, con el proceso de ruptura, ¿no? Encabezado por Andrés Manuel, el presidente Andrés Manuel, pero al final contra un sistema que no era Peña y no era el PRI, un sistema político, con todos los daños que fue haciendo a lo largo de décadas. Que no importaba el partido, por eso también una cuestión de cómo hay militantes de X partido se van a de este se vienen a y es una mezcolanza, porque al final lo que tú dices es muy cierto, al final era un sistema. No podemos hablar de partidos ni de ideologías porque no podemos identificar realmente qué representa cada uno de ellos ahorita. Y nos encantaría seguir platicando aquí contigo, pero sé que se nos agota el tiempo, pero antes de concluir, Giselle, me gustaría, no sé si quieras hacer un último comentario a la audiencia. Yo creo que la ruptura de sistema siempre trae cambios abruptos en nuestra vida cotidiana. A veces pensamos que lo que se modifica a nivel político no nos va a afectar en la cotidianidad, pero sí, no solo afecta, sino que además se tienen que repensar procesos por parte de todos los actores. La IP, la gente que trabajamos en medios, la gente que trabaja en consultoría, los estrategas, los empresarios, las comunidades, el votante promedio que ya no puede actuar. O sea, cuando tú rompes un sistema, tienes que reinventarte. Eso genera miedo.
genera resistencia al cambio por unos lados, polariza por otros. Pero para mí sería bien importante que recordemos que este país se ha mantenido como una de las economías más importantes del mundo, como un referente cultural, turístico, empresarial, de inversión, por nuestra unidad. Y en el momento en que eso se resquebraje por una polarización ignorante de ambos lados, de no reconocer al otro y la existencia del otro y la importancia del otro, con todas sus diferencias, entonces sí vamos a estar en una crisis de la que no nos va a sacar ni un político, ni dos, ni un empresario, ni ningún programa social, ¿no? Eso creo que vale la pena que todos lo revisemos, desde donde nos toque trabajar. Giselle, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Amigos, amigas, muchísimas gracias por seguirnos en el programa Encarados. Estuvimos compartiendo las redes sociales de Giselle, de su empresa, que es Auguro, que es una mujer muy exitosa, lleva años, ya no solo está trabajando dentro de México, también fuera de nuestro país, es reconocida internacionalmente y creo que vale la pena compartir este video con personas que ustedes conozcan. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa de Encarados.